Buenas, buenas, bienvenidos a este podcast que se llama Sigua. Mi nombre es David Barrito, y hoy seré el presentador de esta sección acerca de las Asambleas Nacionales Populares junto con mi compañero Leonardo Rojas. Muchas gracias, David. Sí, muy contentos de estar acá nuevamente en este espacio del podcast y pues bueno, tenemos un invitado muy especial, el señor Arturo Bravo. Arturo, por favor, preséntate. Hola, ¿qué tal a todos y todas? Me llamo Arturo Bravo, soy estudiante de Sociología de quinta matrícula de la Universidad Nacional y representante del CORCAT de la Facultad de Ciencias Humanas. Muchas gracias por estar aquí, Arturo. La primera pregunta es precisamente eso: ¿cómo nace una Asamblea Nacional Popular? ¿O gracias a qué precisamente esta misma nace? La Nacional Popular nace ante la ruptura de distintos sectores que ya venían como que mostrando cierta inconformidad respecto a la dirección sindical que quería mantener el Comité Nacional de Paro, que aglutina con unas medidas un tanto burocráticas en cuanto a construir diálogo con la institucionalidad. De ese modo, Congreso de los Pueblos principalmente y sus diferentes plataformas organizativas llaman a un espacio de poder alternativo que, digamos, a pesar de tener ciertas pretensiones políticas ya fijadas, pues de alguna u otra manera se plantea como un espacio que cree una dirección o que aglutine populares de manera alternativa al Comité Nacional de Paro. Excelente intervención, muy interesante absolutamente todo lo que dices. Pero bueno, como segunda pregunta tenemos, por qué son importantes precisamente estas asambleas populares? ¿O por qué consideras tú que son tan imperativas hacerlas en este momento de coyuntura? Creo que una Asamblea Nacional Popular es muy importante de cara a que se conciba como un espacio de carácter amplio, en el sentido en el que no solo hayan expresiones organizadas, sino que haya procesos orgánicos que puedan llevar, digamos, de alguna manera su programa ya. Obviamente, digamos que no todo el tiempo se establecen líneas em, o, digamos, una metodología que pretenda, em, por decirlo así, establecer un carácter amplio del mismo, sino que, pues, obviamente, digamos que esta Asamblea Nacional Popular ha demostrado ciertos vicios organizativos que ya se mantienen desde antes. Sin embargo, algunas organizaciones más minoritarias, em, como lo son, yo qué sé, digamos que Impulso Socialista u, u otras no de carácter, digamos, tanto estudiantil como la ANGECO, la JUCO o la Juventud Rebelde, puedan participar en el mismo y llevar su programa. De ese modo, pues, han habido una conflusión de distintas expresiones, de, digamos, distintas, por decirlo así, identidades políticas que, digamos, de alguna u otra manera han llevado a las discusiones. Yo creo que es importante también del modo de organizar a distintas poblaciones de distintas regiones, de cara no solo a conocer las realidades, sino también a crear en torno a estas caracterizaciones un panorama de movilización nacional que pueda volver a aglutinar las fuerzas que teníamos en un inicio en la coyuntura y sobre todo que pueda organizarlas para que no sean solo procesos espontáneos, sino también organizados y con propósitos, digamos que de alguna manera concretos. No se queda tan sectorizado. Justamente hablando de esto, pues quisiera preguntarte, Arturo, exactamente qué se trabaja en estas asambleas y pues qué mesas de participación hay, como que nos des un poco más a detalle de esto. Sí, digamos que en la primera Asamblea Nacional Popular hubo unas mesas de trabajo que iban más de corte a elementos concretos como lo sería lo político, lo programático, el tema de construir un pliego y también el tema de derechos humanos, plan de acción y movilización. Digamos que lo programático y lo del pliego sí, como que creo yo, em, bueno, y según recuerdo, iban en una sola mesa. Ya la segunda Asamblea Nacional Popular, de acuerdo al acumulado que había de la primera, digamos, en algún punto, eh,
se dispuso más bien en una metodología distinta, en cuanto a que hubo en un primer momento una plenaria en la que se dijo la metodología y después se trabajó en 4 mesas que a su vez están divididas en diferentes submesas. Digamos que la mesa más numerosa fue la primera mesa, la mesa programática, que consideró pues eh, distintos aspectos, entre los cuales estaban, digamos, educación, juventudes, fuerzas represivas del Estado, derechos humanos, em, em, medio ambiente, etcétera, etcétera. También como que trabajo, economía. En ese sentido, digamos que estas mesas de trabajo, muchas, y aquí es donde sobresale el problema de lo metodológico, muchas no estuvieron de acuerdo con el método que se instauró en un primer momento para el trabajo en estas y digamos que propusieron el suyo, digamos, discutido de manera democrática, cosa que no se hizo con el método general de la segunda asamblea y por ende la mesa número 4, digamos, dejó algunas discusiones solo para la mesa, que no se discutió en plenaria de una forma amplia, lo cual pues fue problemático de acuerdo a sacar una postura, digamos que fuera la de negociar, la de construir programa, etcétera, etcétera. Sí, entonces digamos que la construcción misma de la metodología sirvió a unos fines políticos particulares y tanto la primera como la segunda Asamblea Nacional Popular pues de alguna manera estuvieron viciadas, digamos, en cierto sentido por pues la metodología que impuso de alguna manera Congreso de los Pueblos y la capacidad cuantitativa que tenía pues para inferir en las decisiones que se toman en las mismas mesas. Claro, esto no significó que la discusión no se nutriera o no se diera por parte de ciertos sectores que de alguna manera mostraran su inconformidad respecto a la metodología del Congreso de los Pueblos y de la misma manera pues proponían o digamos que lograban conseguir que, por ejemplo, en el programa se pusieran posturas o políticas distintas. Vale, perfecto. Justamente hablando de esto último pues, que dices, ya como para concluir y pues que quienes nos escuchan puedan entender un poco mejor digamos, cuáles fueron las conclusiones o a qué se llegó bueno, más allá de lo que se saca a nivel, digamos, de cada mesa, ¿qué se puede sacar de conclusión frente al general de las asambleas, en este caso estas dos últimas que tuvimos? Bueno, yo creo que hay un gran acumulado, sobre todo en términos de exigencias y sobre todo a lo que se vive en materia, digamos, material, diría yo, y política, de acuerdo a lo que, a lo que manifiesta cada región, ¿sí? O sea, yo creo que en ese sentido la Asamblea Nacional Popular lo que nos dejó es, digamos, entender que tenemos problemas metodológicos, que tenemos problemas para aglutinar el movimiento social y popular. Eso como un primer elemento de cara pues a las discusiones muy álgidas que se dieron, pero que igual fueron, digamos, parte de la construcción de un proyecto de programa y pues más que todo de encuentro. En un segundo sentido, yo diría que más que construir un pliego muy variado, pues sí se intentó como que sintetizar un poco ir llevando como que ciertas discusiones también que en el ámbito de lo político nos dejaron muy en claro que el Comité Nacional de Paro de alguna manera tenía un papel antagónico, cosa que al final no se terminó de resolver en una discusión que quedó en admitirlo como un sector o como un actor o plantear un diálogo con el mismo. Eso aún no ha quedado saldado de alguna manera. Y yo creo que sobre todo al final no se ha definido el fin del espacio mismo, o sea, democráticamente no se ha dicho si de ahí vamos a sacar un o programa, o etcétera. Eso es algo que todavía está en la discusión y que, digamos, de alguna manera, las conclusiones de la Asamblea Nacional Popular misma no se han podido dar por la desastrosa manera como terminó la segunda Asamblea Nacional Popular que se llevó a cabo en Cali, que pues yo no sé si muchos lo sepan, pero pues hubo un rompimiento del espacio por condiciones de seguridad primordialmente. Bueno, pues Arturo, pues digamos que para no quitarte más tiempo, te queremos agradecer mucho por estar en este espacio del día de hoy. Nos queda mucho más claro este concepto de Asamblea Nacional y pues digamos que
pues de mi parte, pues te agradezco mucho tanto el tiempo que te has tomado, pues como todo lo que te has extendido en decirnos la información, ¿vale? También yo te agradezco, Arturo. Pues bueno, con esto finalizamos nuestra sección de hoy del podcast. Espero vernos en una siguiente ocasión. Y pues nada, espero que les haya parecido útil y interesante absolutamente todo lo que hablamos acá. Pues en medio de esta coyuntura, los temas relacionados con el paro nos competen a todos. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos en el próximo podcast.